13. Calma antes de la tormenta. 15 de marzo de 2007. Y por esa razón declaro que el Departamento de Armas de Industrias Stark cesara sus operaciones. La voz de Tony Stark resonó en la sala de conferencias, un silencio de incredulidad perduró por medio segundo antes de que los reporteros comenzaran a exclamar en voz alta, preguntas comenzaron a llover por todas partes, sus voces casi volviéndose ininteligibles debido a la cacofonía de sonidos. Tony los ignoró, dejó el micrófono en su mano caer al suelo y comenzó a irse sin mirar atrás, lo que tenía que decirse dijo. Su guardaespaldas personal, Appy, lo ayudó a salir del lugar escoltándolo hasta el auto preparado para llevarlo a casa, necesitaba un buen descanso. Dime Appy, algo interesante ha pasado mientras no estaba. ¿Qué cosas nuevas hay en el mundo? Mientras se sentaba en la parte trasera de su auto no pudo evitar preguntar, meses sin contacto con el exterior lo habían hecho extrañar incluso las noticias más básicas que usualmente ignoraba. Además no quería estar en silencio, el silencio significaba perderse en sus recuerdos y eso no era algo que necesitara ahora, era mejor ponerse al día con Appy. Bueno, mi tienda de rosquillas favorita cerró la semana pasada y casi pierdo una apuesta con Tony. Rápidamente interrumpió a Appy. Hablaba sobre noticias reales. El guardaespaldas tosió y se aclaró la garganta torpemente. Sí, todo ha estado tranquilo, aparte de la aparición del primer superhéroe real, no hay nada más que valga la pena mencionar, el mundo sigue igual que siempre jefe. Tony asintió distraídamente antes de que su cerebro cansado procesara lo que Appy había dicho y parpadeara en confusión. ¿Había escuchado mal? ¿El primer qué? Punto. 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 Daniel miró la hamburguesa en su mano, ya sea la apariencia o el olor todo era de primera calidad, no pudo evitar tragar saliva y sin esperar más le dio un gran mordisco. Ya sea el pan, la carne o las verduras en ella, todo fue asombrosamente delicioso. Tengo que darle las gracias a Carol. Más tarde el nivel de cocina de esa chica era más de 9000, aunque él estaba aprendiendo por su cuenta aún estaba lejos de compararse con alguien que había estado experimentando con la cocina desde que era niña. Terminó su comida más rápido de lo que le gustaría, sintió la brisa fresca de la mañana y supo que era hora de seguir trabajando. Otra mañana, otro día salvando el mundo, miró la ciudad bajo sus pies preparándose para actuar pero todo parecía estar en calma. Eso lo hizo fruncir el ceño un poco, no le gustaba demasiado la calma, eso solo presagiaba problemas. No muy lejos de él, una gran pantalla al costado de un edificio comenzó a transmitir las noticias más recientes. Después del regreso del famoso genio multimillonario Tony Stark, la división de armas de Industrias Stark se encuentra en un estado incierto, la declaración sobre su cierre inmediato ha tenido un impacto negativo en la bolsa. Daniel miró de reojo algo pensativo, esta mañana había visto la conferencia de prensa y hasta ahora era la noticia de la que más se hablaba. Aunque esperaba el regreso de Tony ciertamente no esperaba que lo hiciera de esta forma. El mercado militar cambiaría drásticamente por sus acciones, no sabía si eso era bueno o no considerando que él estaba planeando incursionar en él en un futuro no muy lejano. No sabía exactamente qué había experimentado Tony en Afganistán pero parecía que le había afectado bastante, un cambio así dejó a muchas personas con incertidumbre, muchos creyeron que este era el fin de Industrias Stark. Daniel se rió ante ese pensamiento, él no creía que eso fuera a pasar. No, Industrias Stark no caería tan fácilmente. Si Tony era la mitad de inteligente de lo que presumía entonces como mínimo sería capaz de salvar su empresa y hacer realidad el cambio que buscaba. Y Daniel creía que el hombre podría hacerlo. Mirando la gráfica que representaba las acciones de Industrias Stark, que ahora se mostraban en la pantalla de noticias, no pudo evitar considerar invertir en ella. Era algo arriesgado, invertir ahora que las acciones de la empresa estaban cayendo podría traerle beneficios más adelante al mismo tiempo que podría hacerlo perder mucho si se equivocaba, realmente creía que Stark se recuperaría de esto pero no sabía exactamente cuánto tiempo tomaría. Decidió postergarlo un poco más, por ahora observar era mejor. Por otro lado un auto estaba a punto de golpear un autobús escolar, sin dudarlo aceleró a máxima velocidad. Punto. 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 Smithville, Kansas. Greg estaba preocupado, su madre lo había reprendido nuevamente, normalmente lo dejaba en paz pero su paciencia parecía haber terminado cuando encontró los videos y fotos que había estado tomando de Lana, eso no le gustó en lo absoluto. Había destruido todo y le había exigido que se llevara a sus insectos, había discutido con ella pero al final no podía ir en su contra, fue así como se encontró teniendo que empacar a sus mascotas y metiéndolas en su viejo auto. Apenas cabían y no sabía dónde diablos iba a dejarlos, no quería simplemente tener que tirarlos en el bosque, se merecían algo mejor. Miró el acuario donde había encerrado a sus luciérnagas, su espléndido brillo verde intenso atrajo su atención.
Insectos como estos no había en ninguna otra parte, los encontró cuando era niño cerca de uno de los cráteres que la lluvia de meteoritos había causado en lo profundo del bosque. Todos los insectos que se encontraban alrededor de ese lugar parecían brillar con ese color verde intenso de una forma u otra, le había tomado un tiempo pero había logrado capturar a la mayoría de ellos, todos eran sus mascotas, únicos y sin igual en el mundo. Y ahora tenía que deshacerse de ellos por culpa de su madre. El solo pensamiento lo hizo apretar los dientes pero pronto su furia se apagó y en cambio la impotencia lo llenó. Tal vez podría encontrar una cabaña abandonada o algo así. Pensando en ello decidió dirigirse al bosque, arrancó su auto y se puso en marcha sin notar cómo no muy lejos de él una camioneta roja comenzó a seguirlo. Pronto ambos automóviles se alejaron del pueblo, Greg no se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pronto el auto de Greg se desvió de la carretera entrando en un camino de tierra que se adentraba el bosque, condujo hasta donde le fue posible pero en poco tiempo tuvo que parar el auto. Miró el oscuro bosque no muy lejos y apretó los dientes, tendría que buscar a pie pero las probabilidades de que encontrara un buen lugar para llevar a sus insectos eran casi nulas. Mientras estaba perdido en sus pensamientos una mano lo agarró del cuello entrando desde la ventana del auto y con brusquedad lo azotó contra el volante desorientándolo. La puerta se abrió y Greg fue lanzado al suelo con fuerza haciendo que un gruñido de dolor se escapara de sus labios. Sacudió la cabeza y miró hacia su atacante, allí estaba, Whitney Fordman, luciendo furioso. El novio de Lana Lang alzó su puño y golpeó directamente la cara de Greg con fuerza rompiéndole la nariz fácilmente. Greg, que ni siquiera había logrado levantarse del suelo, solo pudo retorcerse como un gusano en agonía. Te lo advertí, hijo de perra, te dije que te alejaras de ella. Otros 3 chicos llegaron a la escena, amigos de Whitney quienes habían estado acompañándolo y entre todos comenzaron a apalear a Greg en el suelo. Gritó y suplicó, lágrimas y mocos cayeron de su cara pero poco hizo para evitar su destino. Basta. Whitney los detuvo a todos y miró al sangriento Greg en el suelo, se agachó acercándose a su oído y habló en voz baja. Sé lo que hiciste, invadiste su privacidad, entraste a su casa y fuiste lo suficientemente estúpido para dejar algo atrás, ahora ella está asustada y todo es tu culpa, pero no más, he sido demasiado blando contigo, has sobrepasado la línea. Whitney se puso de pie pensando en lo que debería hacer para que Greg entendiera el peso de sus acciones. «Hey, mira esto», uno de sus amigos gritó y todos voltearon a verlo, él sacó una pecera del auto de Greg, insectos de un verde brillante volaban en su interior y entonces Whitney tuvo una idea. Con una sonrisa maliciosa miró a Greg en el suelo y habló. «¿Te gustan mucho tus insectos, no? Entonces déjame ayudarte a acercarte un poco más a ellos». Punto. 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 Tony miró las imágenes proyectadas frente a él detalladamente, tuvo que obligarse a parpadear una vez sintió sus ojos arder. No había pasado mucho tiempo desde que regresó, las cosas habían estado agitadas y había pensado en descansar un poco antes de comenzar con su nuevo proyecto. Las noticias que había recibido y las imágenes que había estado recopilando durante la última hora le habían quitado cualquier necesidad de descanso. De todas las cosas, el que un héroe, sacado de un mal cómic vistiendo una maldita capa, hubiera decidido aparecer para comenzar a salvar el día había sido sumamente surrealista. Incluso con la evidencia frente a él, Tony tuvo que asegurarse varias veces que esto era real. ¿Cómo van esos cálculos, Jarvis? Cuando giró la cabeza otra pantalla proyectada se desplegó, en ella una serie de cálculos extremadamente complejos se podía ver, cada segundo los cálculos cambiaban, las fórmulas matemáticas iban y venían, lo que sería casi imposible para otros, para Tony fue fácil, pudo seguir el ritmo veloz de los números cambiantes sin perderse nada. Las imágenes carecen del detalle necesario para obtener cálculos precisos, hasta ahora solo he logrado una medición teórica, señor. Mirando los números, Tony no pudo evitar fruncir las cejas, hasta ahora había estado analizando cada acción, cada despliegue de poder sobrehumano, todo gritaba ilógico, nada de lo que hizo debería ser posible de hacerse. Un cuerpo hecho de carne y huesos no debería ser capaz de tener tal poder. Pero lo hacía, estaba ahí, volando alrededor del mundo con una capa. Cuando volaba en el avión de regreso de Afganistán, Tony había pensado mucho, en lo que quería hacer y su armadura había sido la cosa que más había estado en su mente, pero las ideas que había tenido hasta ahora con respecto a ella tendrían que modificarse, incluso si eran cálculos teóricos los números dejaban algo en claro, si no quería quedarse atrás de este héroe, tendría que mejorar más allá de lo que tenía previsto. Después de todo no podía dejar que un tipo en mallas acaparara toda la atención. Incluso si no usaba mallas en realidad. Punto. 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 ¿Estás bien? Pareces distraído. Daniel dejó de mirar por la ventana del restaurante donde se encontraba y miró a la rubia sentada frente a él, lo pensó por un momento antes de responder.
Tengo una extraña sensación, no sé cómo explicarlo, solo siento como si algo irritante estuviera a punto de acercarse a mí. La rubia rodó los ojos y lo señaló con el tenedor en sus manos. Sabes, si hubiera tenido esa sensación antes de conocerte podría haberme preparado de antemano para los dolores de cabeza que ahora tengo. Daniel la miró, más precisamente su rostro, el cansancio en sus ojos era claro al igual que las ojeras que comenzaban a aparecer en ellos. Si sientes que es mucho puedo tratar de encontrar más personas. Arlene se burló y tomó un bocado de su bistec. Si hubiera más personas ya las habrías traído, puedo hacer esto, simplemente tengo que acostumbrarme a la carga de trabajo extra. Daniel no refutó, ya le había dicho que no había nadie más y si de repente comenzara a presentar opciones haría que sospechara de él. Desde que se contactó con Arlene Kinsell, habían pasado varios días. Durante este tiempo había tenido que encontrarse con ella varias veces. Las víctimas de Killgrave, a pesar de ser solo humanos comunes, seguían siendo peligrosos. Dejar a Arlene sola para que tratara con ellos era estúpido, así que había tenido que hacer un espacio en su horario para acompañarla mientras los examinaba. Todos habían sido puestos en una villa que había rentado, había conseguido el equipo necesario y había estado adaptando el lugar con la ayuda de Arlene y su máquina de impresora. Decir que era difícil entrar y aún más salir era quedarse corto. Sus finanzas incluso habían sufrido un poco, pero al final era algo que tenía que hacerse. Esas personas necesitaban ayuda y hasta ahora el progreso iba bien, ayudó que confiaran en él y estuvieran dispuestas a seguir adelante. El trabajo de Arlene era solo asegurarse de tratar con cualquier efecto secundario posible que el poder de Killgrave tuviera en ellos, analizar cómo fue que fueron afectados y si era posible encontrar formas de tratar habilidades similares si es que las llegara a encontrar. Después de todo, este mundo aún tenía que mostrar su verdadero rostro. Daniel no creía que Killgrave sería el único superhumano que encontraría o que solo él tendría ese tipo de poderes. Arlene terminó de masticar y miró el atardecer. Casi era hora de que regresara a Rickers. No pudo evitar emocionarse un poco, no por regresar sino por la forma en la que lo había estado haciendo. ¿Cuánto tiempo crees que necesites para que puedan volver a sus vidas? Ante la pregunta Arlene lo miró, sus ojos azul oscuro siempre tenían esa seriedad cuando habla de ayudar a otros. Ella casi se olvida de responder pero rápidamente volvió en sí misma. Sin Killgrave en la ecuación, el desorden químico en sus cerebros está comenzando a estabilizarse. Creo que con los medicamentos que les he dado lograrán recuperarse lo suficiente para poder tener una vida tranquila en algunos meses, al menos los que pasaron menos tiempo con él. Los otros, bueno, eso es más complicado. A pesar de la ayuda de Daniel, Arlene aún había tenido que arriesgarse, pedir favores y usar algunas de las instalaciones de Rickers para ayudarla con el tratamiento de las víctimas. Era lento, más lento que hacerlo de forma convencional, pero era con lo que tenía que trabajar. Ella había logrado aislar algunas muestras de las feromonas restantes en los cuerpos de las víctimas. Ella se había dado cuenta de qué tan peligroso era esto. Ella tuvo que trabajar personalmente y ver el daño que esto había causado de primera mano para entender cuán serio era el asunto, y por ello era cuidadosa. Si alguien lograba replicar las feromonas de Killgrave a gran escala, entonces las cosas podrían ponerse muy mal. Era algo importante, ella estaba haciendo algo importante. Fue difícil de describir esa sensación. Siempre había querido hacer algo especial, ser especial, y de alguna forma ahora sentía que lo estaba haciendo, ayudando a Defiance. Sentía como si estuviera ayudando al mundo. Así que fallar no era una opción. Ella quería hacerlo bien, demostrar que su confianza en ella fue correcta, que no fue un error elegirla. Pero incluso si es complicado puedo resolverlo, solo necesito un poco de tiempo. Aunque comenzó con confianza, no pudo evitar perder un poco de ella al final. No sabía si Daniel estaría dispuesto a esperar, ya había hecho mucho ayudándola en cada paso del camino hasta ahora. Ella temía que él no quisiera seguir esperando. Daniel sonrió y habló claramente. Si es tiempo, entonces haz lo que sea necesario para que lo consigas. Cualquier cosa que necesites, sin importar qué sea, solo dímelo y buscaré la forma de obtenerlo. Estamos juntos en esto, así que te ayudaré sin importar qué. Confía en mí. Así cualquier duda o temor que ella guardara en su interior desapareció. No supo cómo describirlo, pero de alguna forma sus palabras fueron suficientes para hacer que ella creyera totalmente en él. Su corazón latió más rápido, su cara enrojeció y casi aparta la mirada. Eres bastante elocuente. Si fuera una chica de secundaria estaría saltando en tus brazos ahora mismo. Ante sus palabras Daniel se rió de buena gana, pero su mirada seria volvió. Solo digo la verdad, estoy aquí para ayudarte. Te metí en esto aún sabiendo que tienes tus propias responsabilidades. Estoy quitándote tiempo que podrías estar usando para ti misma. Creo que es correcto que puedas pedir algo a cambio. Daniel no decía esto en broma.
Estos días había llegado a conocerla un poco más, era una buena persona, antes no le había importado su destino original pero ahora había cambiado de opinión, quería salvarla. Arlene sonrió, parecía pensarlo un poco antes de hablar. Bueno, tengo algunas cosas en mente pero creo que me las guardaré para mí misma, por ahora es suficiente con que me sigas llevando a estos lugares a cenar. ¿Rickers no tiene el mejor menú? Daniel asintió, invitar a alguien a cenar como pago por su ayuda no era mucho pero si era lo que ella quería entonces no le importaba hacerlo. La próxima vez te llevaré a un lugar mejor, conozco uno bastante decente en Tokio. Arlene parpadeó y se rió como si estuviera bromeando. Daniel la dejó, ya entendería llegado el momento. Punto. Pronto terminaron la cena y sin que nadie se diera cuenta ambos terminaron en la cima de un edificio. Daniel se había vuelto a cambiar su traje. Arlene miró las vistas debajo de ellos y no pudo evitar silbar. No importa cuántas veces lo observe, las vistas desde las alturas siempre son fascinantes. Daniel se paró a su lado y asintió. Incluso si no era el lugar más alto aún le dio esa calma que sentía estando en el cielo. Arlene volteó a verlo, uno no podría decirlo por la máscara pero Defiant era bastante apuesto, aunque algo juvenil, no había preguntado su edad pero no pensaba que fuera mayor que ella, por supuesto Arlene tampoco imaginó que él era menor que ella. Vamos, aún tienes que descansar. Mirando el sol oculto por completo en el horizonte Arlene asintió, ella trabajaba y vivía en Rickers, salir de ahí era algo complicado debido a la seguridad estricta, por esa razón Daniel había estado llevándola y trayendo cada día, de lo cual no se quejaba en lo absoluto. Con una sonrisa ella se lanzó hacia él y Daniel tuvo que atraparla con cuidado. Vamos, esta es la mejor parte. Daniel se contagió con su emoción, ajustó su agarre en ella y despegó hacia el cielo. Arlene dio un grito de alegría al sentir el viento golpear su rostro y ver el cielo más allá de las nubes. A ella le encantaba volar. Punto. 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 Trató de moverse, pero fue inútil, sus manos y pies estaban atados, forcejeó pero solo se lastimaba a sí mismo, sus ojos estaban vendados así que solo veía oscuridad. Aún así su corazón latía con fuerza, no necesitaba verlos, podía escucharlos, ellos estaban ahí encerrados junto con él. Esos zumbidos, el ruido de sus piernas al caminar, el aleteo de sus alas. Podía sentirlos recorrer cada centímetro de su cuerpo, entonces comenzó, debido a su agitación uno de ellos se alteró. Su mordedura fue como si pinzas de hierro ardiente apretaran su piel, gritó pero su boca estaba bloqueada, se retorció en dolor haciendo que más de ellos lo atacaran. Docenas de insectos de diferentes especies comenzaron a picarlo, morderlo e inyectar su veneno en él, sin que lo pudiera notar. La luz inundaba el lugar donde se encontraba encerrado y con cada picadura sus venas comenzaban a emanar esa misma luz. Los diferentes tipos de venenos recorrieron su sistema sanguíneo haciendo que su corazón fuera visible a través de su piel, brillando en un notorio color verde. Su piel comenzó a volverse pálida, la sangre comenzó a escurrir de sus oídos, nariz, boca y otros orificios. De alguna manera rompió las sogas que lo ataban, su cuerpo se agitó y el metal se retorció, el contenedor de basura donde se encontraba encerrado comenzó a deformarse y entonces todo se detuvo. Por un momento no ocurrió nada, entonces un puño golpeó enviando a volar la tapa del contenedor. Cubierto de basura e insectos muertos, Greg se tambaleó fuera de su cárcel, sus ojos inyectados en sangre miraron el cielo oscuro y su boca se abrió de manera imposible hasta el punto en que la piel de sus mejillas amenazaba con romperse. Un sonido parecido al de 1000 insectos cantando inundó la noche como un estruendo distorsionado. El cuerpo retorcido de lo que alguna vez fue Greg se tambaleó, con cada paso que dio su postura fue más firme y pronto se encontraba caminando fácilmente, las heridas, moretones y cortes desaparecieron y su piel recuperó algo de color. Aún así sus ojos eran diferentes, un tinte verde brillante se podía ver en ellos. Whitney. Su voz zumbó haciendo eco en el área, el odio y malicia contenidos en ella solo fueron superados por la ira. Él lo haría pagar. Punto. 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 14. Metamorfosis. 16 de marzo de 2007. Al final Daniel había comprado algunas acciones de Industrias Stark, lo que casi lo deja en números rojos, había estado gastando mucho últimamente y pronto tendría que encontrar formas de comenzar a ganar dinero de forma legítima. Tendré que volver a sacar mi título. Nunca había esperado tener que volver a ejercer su profesión y ciertamente no sería tan fácil ahora que tenía que obtener su certificación nuevamente. Afortunadamente estos eran solo pensamientos ociosos, con sus planes en marcha realmente no tendría que conseguir ese trabajo, o cualquier especie de trabajo. Si realmente lo necesitara solo iría a bucear unas horas en el mar en busca de algún tesoro o algo así.
Por ahora ese edificio en la distancia parecía estar sacando demasiado humo, sin dudarlo se apresuró. Punto. 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 El incendio fue controlado rápidamente por Defiance, las autoridades aún desconocen su origen pero gracias a la rápida intervención del héroe no hay ningún afectado, el daño material también se mantiene al mínimo. Carol miró las imágenes transmitidas en las noticias desde su celular, masticó su almuerzo interesada, vio cómo Daniel exhalaba aire helado apagando el incendio fácilmente, se preguntó cómo lo hizo. Aunque le había enseñado mucho durante los días pasados, parecía haberse saltado esta parte, tendría que preguntárselo más tarde. Las cosas parecen ir bastante bien, ¿no? La voz de Chloe llamó la atención de Carol, quien volteó a mirarla alzando una ceja. Chloe señaló las imágenes en el teléfono. Ya sabes, han pasado meses desde que apareció y hasta ahora todo parece estar bien, solo me pregunto cuánto durará. Eso hizo que Carol frunciera las cejas. ¿Qué quieres decir? Chloe la miró mientras tomaba un trago de agua. Mucha gente en internet ha estado haciendo apuestas, sobre cuando aparece el primer villano o algo así, muchos creen que, ya que un héroe salido de los cómics apareció en la vida real, es probable que haya alguien o algo igual a él para ir en su contra, como un supervillano o un monstruo. Carol rodó los ojos, quería decirle a Chloe que esto no era un cómic, en la vida real los monstruos no aparecían de la nada. Pero antes de que pudiera decirlo Chloe siguió hablando. Creo que pasará, tarde o temprano algo irá mal, ya sabes esto no es una utopía, me gustan los héroes como a todos los demás pero si somos realistas por cada yin hay un yang, la cuestión es, ¿dónde está ese yang? ¿Qué motivaciones tendrá? ¿Será otra persona con superpoderes o algo más? Chloe comenzó a teorizar sin parar, como aspirante a periodista los casos extraordinarios siempre fueron sus favoritos, no por nada se la pasaba buscando y recopilando los datos sobre los misterios de Smileville. Carol negó con la cabeza, monstruo o villano, no importaba Daniel se encargaría de ellos. Ella confiaba en eso. Punto. 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 Malibú, California. En la mansión de Tony Stark. El hombre mismo masticó una rebanada de pizza mientras veía las recientes imágenes transmitidas por los noticieros. Efecto Joule Thompson, tiene una capacidad pulmonar sobrehumana pero ¿cómo puede tener tanto control sobre la presión del aire en sus pulmones? Tony no era médico ni biólogo, su especialidad eran las máquinas y todo lo relacionado con ellas, aún así recientemente había estado estudiando mucho sobre anatomía. ¿Cómo pudo un organismo vivo tener tales capacidades? No lo sabía aún, pero si quería no solo igualarlo sino superarlo, al menos debía entender dónde estaban sus límites. Lo cual era más fácil decir que hacerlo, pero eso fue lo divertido, si las cosas fueran demasiado fáciles no valdría la pena. Con este nuevo descubrimiento Tony pensó en cómo contrarrestarlo o igualarlo, miró los diseños en los que había estado trabajando, las proyecciones frente a él fueron descartadas, en su mayoría, dejó las bases con lo que ya había empezado y comenzó de nuevo. Necesitaré una aleación diferente, algo que ayude a contrarrestar las temperaturas bajas. Pensando en ello recordó un satélite que había diseñado hace no mucho tiempo. Eso servirá. Las ideas comenzaron a llegar a su mente, parecía que estaría ocupado durante un tiempo más. Muy bien Jarvis, prepara más café parece que hoy no dormiremos. Punto. 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 Su piel se retorcía, su estómago gruñía, podía sentir sus huesos rompiéndose y volviéndose a unir. Algo era diferente, algo estaba cambiando. Greg gruñó de dolor mientras se retorcía en su cama, tenía hambre, tanta hambre. Greg. ¿Dónde estás maldito mocoso? El director me acaba de llamar porque no estás en clases cierra interrogación. La puerta de su habitación fue abierta con fuerza, el retumbar que hizo al golpear la pared hizo eco en sus oídos, ojos verde brillantes se abrieron con fuerza, venas negras cubriendo su esclerótica. Trago, el olor de la carne fresca llenó sus fosas nasales. Escúchame muy bien joven, la voz de su madre se cortó cuando él se puso de pie, al mirarlo a la cara el horror comenzó a llenar su rostro, antes de que un grito desgarrador pudiera escapar de su boca su cuello fue sujetado con fuerza. El joven adolescente de 17 años levantó el cuerpo regordete de su madre fácilmente en el aire. A pesar del dolor, a pesar del hambre, Greg se sentía mejor que nunca, mucho mejor. Su cuerpo estaba cambiando, algo dentro de él había despertado, podía sentirlo, retorciéndose bajo su piel, inundando su sistema sanguíneo recorriendo cada centímetro de su cuerpo. Fue una metamorfosis. Su boca se abrió, lo que anteriormente eran dientes humanos se habían transformado en colmillos afilados, no hubo pensamiento, solo instinto, de un solo bocado toda la cabeza de su madre fue separada de su cuerpo con un crujido.
La sangre escurrió bañando el suelo de la habitación, sin poder detenerse siguió masticando, bocado a bocado el cuerpo desapareció solo dejando una mancha roja en el suelo. Greg lamió la sangre en sus labios, sintió como su cuerpo era inundado por el calor, como su fuerza aumentaba, sus venas pulsaron con energía verde brillante. Jajajaja. Se rió a carcajadas, nunca se había sentido tan bien. Apretó el puño, alzó su brazo y vio como los músculos se abultaban entre sí. Había cambiado, era algo diferente, algo superior. Recordando cómo pasó todo esto no pudo evitar gruñir, el sonido de su voz reverberó en la silenciosa casa como el chillido de 1000 insectos. Haría que Whitney rogara, lo haría sufrir, él lo mataría y entonces Lana sería suya, solo suya. Quisiera o no. Punto. 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 Las clases habían llegado a su fin, Chloe se estiró, cerró su cuaderno y comenzó a guardar sus cosas. La campana siguió sonando por unos segundos más antes de detenerse, todos comenzaban a irse con prisa, muchos tropezando entre ellos. Chloe se burló al verlos, chicos, siempre con prisa. ¿Entonces me ayudarás? La pregunta de Chloe fue dirigida a Carol, quien al igual que ella recogía sus cosas sin prisa a un lado suyo. Mientras estaban en clase Chloe le había comentado a Carol sobre una pista que tenía, Smyville siempre estuvo lleno de misterios extraños y en su mayoría la gente no se preocupaba por ellos. Chloe pensaba diferente, como aspirante a periodista creía que era su deber informar a la gente con la verdad, ya sea que un misterio fuera real o falso era su deber investigarlo e informar. Carol no sabía cómo negarse cortésmente, había estado ayudando a Chloe desde que eran niñas, a menudo sacándola de problemas y ayudándola sin que se diera cuenta, eran amigas, mejores amigas y pasar el tiempo juntas siempre fue divertido. Pero ese tiempo ya había pasado, Carol tenía cosas más importantes que hacer. Durante mucho tiempo siempre siguió a Chloe porque nunca tenía mucho que hacer por su cuenta, no había propósito ni nada que ocupara su tiempo, no hasta ahora ella tenía responsabilidades, le había prometido a Daniel que mantendría un ojo sobre Metrópolis siempre que tuviera tiempo. No era como si estuviera obligada a hacerlo, podría simplemente pasar una hora patrullando y eso sería suficiente, pero sintió que eso sería inadecuado, no había estado entrenando tanto solo para pasear casualmente por la ciudad e irse a casa después. Sintió que eso lo decepcionaría, que por alguna razón él pensaría menos de ella de esa forma. Tal vez no era una razón altruista como las que tenían los héroes clásicos de los cómics, pero de nuevo, comenzó todo esto por el simple deseo de querer usar sus poderes libremente. No lo sé, Chloe puede que tenga algo que hacer. Chloe parpadeó, la sorpresa no se pudo ocultar de su rostro, miró a Carol fijamente sin pestañear. Había conocido a esta chica toda su vida, ella nunca tuvo algo que hacer, las sospechas comenzaron a llenar su mente al igual que docenas de preguntas. La curiosidad arraigada en su alma se encendió, ella después de todo era una aspirante a periodista, ser entrometida y chismosa fueron solo algunos de sus rasgos. Se tocó la barbilla pensativamente mientras se acercaba a Carol más de lo que debería. Carol dio un paso hacia atrás, su expresión oscureciendo. ¿Qué pasa? HMMM. Chloe entrecerró los ojos, suspiró y luego sonrió. No importa, si estás ocupada está bien, de todas formas no es algo que requiera mucha ayuda. Si bien ser entrometida era uno de sus rasgos, Carol era su amiga, si ella quisiera contarle sobre algo importante lo haría, así que no le dio más importancia por ahora. Pronto salieron del salón de clases, caminar por los pasillos de la escuela era rutinario aunque pronto se despedirían de ellos, este era su último año, la graduación se acercaba y junto con ella los exámenes finales. Pronto se fueron acercando a la puerta principal, Carol arrugó las cejas, su nariz se crispó, había un olor extraño en el aire, miró hacia la entrada principal, venía desde fuera de la escuela. Punto. En el estacionamiento de la escuela, Whitney rió junto con sus amigos, su brazo rodeando los hombros de su novia. Todos parecían más felices, los chicos se miraron como si supieran algo que los demás no y las chicas simplemente se contagiaron del buen humor. Pronto tendremos la prueba, si logramos grandes resultados esas becas deportivas serán nuestras. La prueba era un juego de último año donde asistirían varios representantes y cazatalentos famosos, era su única oportunidad de sobresalir y todos los miembros del equipo de fútbol americano de la escuela se habían preparado durante meses para esto. Whitney estaba emocionado y a la vez preocupado, sonrió junto con los demás pero aún no pudo evitar que las dudas se arrastraran en su mente. Esta era su oportunidad, lo que lo llevaría fuera de este pueblo, el camino hacia la grandeza. Mientras pensaba en su futuro sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras un hedor extraño llegaba a su nariz, no fue el único que lo notó, sus amigos e incluso su novia arrugaron la nariz con disgusto.
¿De dónde diablos viene ese olor? Uno de sus amigos se tapó la nariz con clara molestia, miró alrededor y notó una figura extraña, cubierta por una sudadera con capucha negra, parada no muy lejos de ellos. Imbécil, ve a casa a darte un maldito baño, apestas. Todos voltearon a ver en la dirección a la que gritó, fue claro que el olor venía desde ahí una vez fueron conscientes de ello. Whitney frunció las cejas, la figura era algo familiar pero a la vez no, era alta e incluso más alta que él, incluso si parecía estar encorvado con la cabeza agachada, la sudadera parecía apenas quedarle, era como si se apretara contra su cuerpo a la fuerza. Parecía alguien con quien no querías meterte, pero nadie de los presentes tuvo miedo, eran varios y eran atletas, meterse con otros era lo suyo, no al revés. No me escuchaste. Al ser ignorado, el amigo de Whitney se enfureció, caminó con pasos firmes hasta el sujeto extraño y lo miró a la cara, entonces su expresión furiosa dio paso a una confundida que pronto cambió a una de shock, con el miedo y el desconcierto comenzando a aparecer en sus ojos. Tú, antes de que pudiera decir más, una mano se disparó a gran velocidad tomándolo por el cuello y alzando su cuerpo de 1.8 metros como si no pesara absolutamente nada. El chico comenzó a ahogarse haciendo ruidos extraños mientras era ahorcado. ¿Qué carajo? Whitney y sus amigos se alertaron y comenzaron a apresurarse, pero antes de que pudieran hacer nada se escuchó un crujido desagradable. El cuello del chico que había sido capturado parecía haberse roto, su cuerpo dejó de luchar quedándose inerte. La gente alrededor miró la escena con estupefacción, los estudiantes comenzaron a alejarse, algunos simplemente se quedaron de pie en sus lugares sin saber qué hacer, hubo otros que aún no se habían dado cuenta de lo que pasaba. El sujeto agitó la mano, el cuerpo salió volando fácilmente docenas de metros estrellándose contra un automóvil, hundiendo el metal con su cuerpo y haciendo que el auto volcara. Las chicas gritaron, los chicos retrocedieron y la gente miró con los ojos abiertos la clara demostración de fuerza. Esta vez nadie pudo ignorar lo que pasaba. Es bueno encontrarnos de nuevo. La voz gruesa acompañada de un zumbido envió escalofríos por la espalda de todos los presentes. Greg se quitó la capucha, haciendo que gritos de miedo y shock inundaran el lugar, venas negras que pulsaban con luz verde y grietas en su piel que escurrían sangre negra se podían ver en su rostro, sus ojos con una esclerótica completamente negra se habían vuelto verdes, pero no un verde normal, sino uno enfermizo. Lo más aterrador tal vez era la gran cantidad de sangre roja que cubría su mandíbula y boca, escurriendo como si aún estuviera fresca. Whitney abrió los ojos por completo, su cara se puso pálida al reconocer el rostro frente a él incluso con los cambios que había sufrido. Greg. Punto. Carol escuchó gritos, el sonido de algo golpear fuertemente contra el metal y luego más gritos, quería correr hacia las puertas pero Chloe seguía a su lado, no podía simplemente desvanecerse a super velocidad con ella presente. Así que tuvo que correr a la velocidad de los humanos comunes, Chloe la siguió de cerca, ambas curiosas por lo que sea que estuviera sucediendo. Cuando llegaron a la puerta, Carol tuvo que pararse delante de Chloe para cubrirla, un cuerpo salió volando hacia ellas dos con gran fuerza y velocidad, Carol lo atrapó fácilmente sin verse afectada y cuando miró al chico en sus brazos no pudo evitar soltarlo inmediatamente después. El cadáver, con un enorme agujero donde debería estar su corazón, cayó al suelo manchando con sangre el lugar. Los ojos muertos de Whitney les devolvieron la mirada. Chloe dio un grito desgarrador cayendo al suelo, el shock de la escena fue difícil de digerir, Carol, quien nunca había visto un cadáver, se quedó inmóvil, mirando la sangre en sus manos con desconcierto. Entonces escuchó más gritos, dudó por un momento antes de actuar a super velocidad y noquear a Chloe, afortunadamente su control de su fuerza era lo suficientemente bueno ahora, Daniel le había enseñado cómo noquear a una persona fácilmente, servía mucho para tratar con criminales o en este caso, testigos que podrían ser una molestia. Llevó a Chloe hasta un salón vacío y se aseguró de que estuviera cómoda antes de irse, salió por la puerta principal y lo que la saludó fue puro caos. Los estudiantes corrían sin parar, algunos habían caído al suelo gritando y otros habían sido tirados para que alguien más corriera primero. Carol enfocó su visión en el centro de toda la agitación, varios cadáveres se encontraban tirados alrededor de una figura, todos habían sido asesinados brutalmente de distintas formas. Cabezas arrancadas, cuerpos partidos a la mitad o siendo atravesados. La vista fue desconcertante, aún así Carol enfocó su atención en el causante. Sosteniendo a una chica por el pelo, a quien Carol reconoció como Lana Land, se encontraba lo que solo podía describirse como un monstruo. Todo su aspecto era desagradable en varios sentidos, Carol más que nadie podía verlo en detalle, además ese olor repugnante que había estado oliendo provenía de él. Lana gritó, trató de luchar pero por más que lo hacía el agarre sobre su cabello no se aflojó en lo absoluto.
Greg acercó el rostro al suyo, una lengua negra y larga salió de su boca dándole una larga lamida a la mejilla de Lana haciendo que gritara aún más. Vamos, no grites, pronto me lo agradecerás. Casi era el momento, pronto ellos dos podrían estar juntos por siempre. Greg sonrió, sonrisa que se congeló cuando sintió una mano apretando su cuello con fuerza. El agarre fue como si unas pinzas de acero lo apretaran, sus ojos voltearon solo para que un par de iris rojo ardiente le devolvieran la mirada. Este intercambio duró menos de medio segundo, al instante siguiente un puño golpeó la cara de Greg con tanta fuerza que un estallido sónico le siguió, la carne se rompió, la sangre roja y negra mezclada con fragmentos de color verde salió volando al igual que el cuerpo de Greg. Carol sostuvo a Lana, su cabello ahora más corto que antes, ella había roto el agarre de Greg sobre ella simplemente cortando el cabello rápidamente con su visión de calor. Lana tosió, parpadeó confundida, todo había pasado tan rápido que sus ojos no pudieron registrarlo en lo absoluto. ¿Estás bien? La pregunta ni siquiera se registró correctamente en su mente debido al shock, ella solo asintió tontamente. Ve a un lugar seguro antes de que pudiera decir nada más. Las manos que la sostenían desaparecieron, ella se tambaleó casi cayendo al suelo pero logró estabilizarse. Parpadeó aún más confundida, ¿qué diablos había pasado? Miró a su alrededor, ya no quedaba nadie, todos habían salido corriendo sin mirar atrás. Ella no dudó y también comenzó a correr, las lágrimas comenzando a caer de su rostro. Punto. 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 Carol siguió el rastro que dejó el cuerpo del monstruo al que había mandado a volar de un golpe, había ido más allá de los terrenos de la escuela rompiendo varios obstáculos y llegando al bosque. Miró la entrada al bosque y el rastro de árboles destruidos, estaba a punto de entrar y seguir cuando una sensación poco familiar llegó a ella a través de su brazo. Alzó el puño con el que había golpeado a Greg y vio manchas de sangre en él, el rojo y el negro no importaron demasiado pero cuando vio el color verde algo dentro de ella se agitó. Pudo ver el vapor saliendo de su puño y como su piel se ponía roja, el dolor era algo nuevo pero a diferencia de cuando fue golpeada por Daniel esto se sintió mal, había escuchado que existían diferentes tipos de dolor pero experimentarlo de primera mano siempre fue revelador. Desde el bosque, un rugido mezclado con chillidos y zumbidos retumbó por todas partes, el sonido era tan desagradable que Carol tuvo que taparse las orejas, ventanas y cristales en un radio de varios kilómetros estallaron de repente. Pasos pesados se escucharon, la vegetación se sacudió y varios árboles fueron apartados a la fuerza arrancados de raíz. Greg salió del bosque luciendo aún más desagradable que antes. Donde Carol lo había golpeado la piel se rompió, desprendiéndose de su cuerpo y dejando ver una especie de exoesqueleto negro debajo. No solo era eso, el resto de su piel comenzaba a abultarse y deformarse, como si algo dentro de ella quisiera salir. ¿Quién diablos eres tú? Rugió. Carol ajustó la capucha de la gabardina y la bufanda sobre su cara, no era tan tonta como para actuar sin al menos intentar cubrir su rostro. Le devolvería su bufanda más tarde a Chloe. Greg respiró agitadamente, cada aliento exhalado envió fuertes ráfagas de aire que alzaron polvo, hojas y basura por todas partes. Era como si esperara una respuesta pero Carol no era alguien de muchas palabras, apretó los puños y se puso en posición. Aunque tenía muchas preguntas y dudas no pensó en entablar una conversación, primero lo golpearía y después averiguaría lo demás. Al verse ignorado la furia primitiva en Greg creció aún más, su mente ya fragmentada comenzó a deteriorarse visiblemente, sus músculos se hincharon, venas negras pulsando con energía verde sobresaliendo de ellos, entonces dio un paso hacia adelante. El suelo se hundió, su cuerpo desapareció de su posición dejando solo polvo en su estela. Ella vio venir su ataque, aunque Greg era rápido no era lo suficientemente rápido, esquivó fácilmente el cuerpo monstruoso y su puño conectó con su estómago, el aire explotó y Greg fue enviado de regreso al bosque instantáneamente. Carol se preparó para seguirlo pero de repente sintió náuseas, frunció las cejas y miró su puño cubierto de sangre, algo estaba mal, rápidamente agitó la mano con fuerza, la sangre de Greg salió volando y su puño parecía estar limpio de nuevo. Miró sus nudillos, su piel estaba roja, como si algo la hubiera irritado, quemado, el vapor salía de ella pero pronto su color normal regresó y el dolor irritante desapareció. Su sangre la estaba lastimando. Esto fue una revelación inesperada, necesitaba tener cuidado, con rapidez se adentró en el bosque, no quería prolongar esto más de lo necesario. Greg se agitó, la mitad de su cuerpo estaba enterrado en el suelo, toda la piel de su abdomen se había roto, la sangre pasó de tener colores mixtos a ser predominantemente verde. Como si fuera un ácido todo lo que fue salpicado por ella comenzó a derretirse visiblemente y a gran velocidad creando nubes de vapor a su alrededor. La tierra explotó y Greg liberó su cuerpo de su entierro, gruñendo de ira y dolor.
Carol apareció no muy lejos de él, vio cómo su piel se rompía, cómo su cuerpo crecía y cómo piezas de exoesqueleto negro se fueron revelando poco a poco. De la parte baja de su espalda una cola parecida a la de un escorpión creció de repente balanceándose detrás de él, la piel en las puntas de sus dedos se rompió y en cada uno de ellos garras negras se extendieron como cuchillas afiladas. En su cara un par más de ojos negros con pupilas verdes crecieron y en su frente un par de antenas largas y delgadas se abrieron paso. Cada segundo que pasaba se parecía más y más a un insecto. Aún más rápido que antes Greg saltó hacia adelante, una explosión sónica fue dejada atrás. Más rápido de lo que cualquier ser humano podría llegar a percibir, ambos se movieron alrededor del otro. Carol esquivó cada ataque con facilidad, entonces golpeó, pero esta vez Greg no salió volando. El exoesqueleto en su cuerpo hizo un ruido sordo al ser golpeado y las grietas se abrieron dejando que el líquido verde se escurriera a través de ellas. Aún así su cuerpo se mantuvo firme y su mano deformada golpeó la cara de Carol. Garras que podrían haber desgarrado el acero se encontraron destrozadas al enfrentarse a algo más duro que cualquier metal en la tierra. Greg gritó y retrocedió mirando su mano destrozada. Carol se habría burlado si no fuera porque ella misma había dado un paso atrás, la sangre verde salpicó su rostro, el vapor comenzó a salir sin parar de su piel, la bufanda en su cara se derritió en su mayor parte. Usó la manga de su gabardina para limpiarse el rostro lo mejor que pudo, la tela hecha de elemento V resistió el efecto corrosivo de la sangre, aún así se podía ver el vapor saliendo de ella también. Los gritos de dolor llamaron su atención de vuelta a su oponente, y vio como la sangre salía a chorros de la extremidad rota, entonces de repente el muñón se hinchó, su exoesqueleto se rompió y de forma grotesca carne blanca mezclada con sangre verde salió disparada, en menos de un segundo una nueva mano creció donde la anterior había estado reemplazando la extremidad por una nueva. Greg observó su nueva mano con fascinación. Más allá de la humanidad, el ápice de la evolución, él había trascendido. Su estómago gruñó, el hambre primitiva comenzó a asaltarlo nuevamente, su cuerpo aún estaba cambiando, aún no había terminado de evolucionar, aún podía ir más allá. Trago, la saliva negra escurrió de su boca, necesitaba comer más. Controlado por sus instintos más primitivos corrió hacia adelante sin dudarlo, hacia la fuente de alimento más cercana. Carol chasqueó la lengua al verlo venir de nuevo, sus ojos brillaron en color carmesí, el calor aumentó y un par de rayos de alta temperatura fueron disparados. Greg vio venir el ataque y apenas pudo esquivar, aún así su brazo izquierdo fue golpeado, el calor extremo atravesó su exoesqueleto fácilmente cortando la extremidad limpiamente. El dolor no lo detuvo, avanzó sin dudar y pronto se encontró de nuevo frente a Carol, ella no dejó de usar su visión de calor, giró su cabeza rápidamente cortando a través de todo lo que se atravesara en su camino como un cuchillo caliente contra la mantequilla. Aún así, gracias a la corta distancia, Greg pudo agacharse esquivando los rayos de calor y golpear con fuerza, sus garras se encontraron contra el costado del cuerpo de Carol buscando rasgar su cuerpo. Lo único que sucedió fue que sus garras se rompieron al contacto, el exoesqueleto se fragmentó y la sangre salió a chorros. Carol dejó de disparar sus rayos y trató de echarse hacia atrás para esquivar la salpicadura. Apenas se alejó unos pasos y aún así se encontró cubierta de sangre verde. Hizo una mueca al sentir el ardor en su piel, afortunadamente la gabardina protegía la mayor parte de su cuerpo, así que no sufrió tanto como podría haberlo hecho si estuviera vistiendo solo su ropa normal. Se preparó para volver a disparar su visión de calor, sus ojos brillaron en carmesí y la temperatura aumentó, pero a diferencia de antes los rayos no salieron disparados de sus ojos. Desconcertada trató de usar su habilidad nuevamente sin éxito. ¿Qué? Parpadeó confundida. Antes de que pudiera buscar una respuesta, Greg se abalanzó sobre ella una vez más, el brazo que fue cortado había vuelto a crecer y las garras de su otra mano regresaron a su estado anterior. La velocidad a la que su cuerpo se recuperaba estaba más allá de lo posible. Carol atacó sin pensarlo, todas esas lecciones con Daniel habían inculcado instintos básicos de pelea en su cuerpo. Se encontró de frente contra Greg, su puño se disparó atravesando la caja torácica del monstruo limpiamente, la carne y órganos salieron expulsados con fuerza. Carol abrió los ojos con sorpresa, debido a la prisa y el pánico no había controlado su fuerza al golpear y ahora parecía que había matado a su oponente sin querer. Sacó su brazo del cuerpo y retrocedió varios pasos, de repente se sintió mareada, no lo suficiente como para que perdiera el equilibrio pero sí lo suficiente para notarlo. Miró la sangre que la cubría, brillaba, no por la luz del sol o el reflejo de ella, sino porque la sangre estaba produciendo su propia luz. Cada gota que había sido salpicada durante su breve encuentro parecía brillar con su propia energía, miró a su alrededor, todo el terreno donde se encontraba parecía brillar en color verde.
Se sintió mal, se sintió diferente, era como si estuviera enferma. Fue una sensación completamente desconocida y nueva y solo pudo ponerle nombre debido a que todo lo que sentía ahora se relacionaba con los síntomas que había escuchado que los humanos sufrían al enfermarse. Ella tenía que irse de aquí. Dio un paso hacia atrás pero un zumbido que irritó sus oídos llamó su atención. Greg se puso de pie otra vez, de su pecho el vapor salía sin control, la carne creció de nuevo, su exoesqueleto se reparó y un corazón verde brillante volvió a latir. Sus ojos la miraban fijamente, no había humanidad en ellos. La carne explotó desde sus costados, un par extra de manos creció de repente, su cuerpo en constante cambio creció más, duplicando su tamaño anterior, desgarrando la poca piel de lo que alguna vez fue un humano. Ahora ya no quedaba nada de eso. Entre las separaciones de su exoesqueleto la luz verde se intensificó, pulsos de energía desconocida inundaron el lugar. Carol apenas alcanzó a cruzar sus manos frente a ella. El puño de Greg se encontró contra sus brazos, la onda de choque envió ráfagas de aire que arrancaron docenas de árboles a su alrededor, la tierra tembló y Carol fue lanzada cientos de metros hacia atrás. El zumbido de alas batiéndose a alta velocidad vino desde todas las direcciones, Carol enfocó su vista siguiendo el rastro de la figura borrosa que se movía en círculos a su alrededor. Donde quiera que pasaba el aire explotaba, estampidos sónicos llenaron el lugar. Carol se agachó de repente, donde una vez había estado su cabeza una mano pasó a toda velocidad, la energía cinética envió ráfagas de viento que destrozaron todo a su paso. En un segundo decenas de ataques similares vinieron desde todas las direcciones, Carol maniobró a través de ellos, él era rápido pero no tan rápido, aún así ella sentía que algo había cambiado. Su respiración se había vuelto pesada, el sudor cayó de su frente por alguna razón. Ella estaba cansada. Eso debería ser imposible, pero estaba pasando, esquivó la cola de escorpión que buscaba golpearla, entonces su mano la atrapó y la apretó con fuerza, el exoesqueleto en su agarre se rompió. Carol arrastró a Greg hacia el suelo estrellándolo contra él con fuerza. La cola se desprendió y Carol la tiró a un lado esquivando la sangre. Pensó que tendría un momento de descanso pero Greg salió disparado del cráter que su cuerpo había creado pareciendo aún más rápido que antes, alas parecidas a las de una libélula se agitaron en su espalda creando un zumbido a su paso. Carol levantó el brazo bloqueando la embestida de Greg, su cuerpo se dobló ligeramente hacia atrás, sus pies se hundieron en el suelo y se vio obligada a retroceder varios metros. Miró su brazo, la gabardina se había roto en pedazos, en su piel delgadas líneas rojas se habían formado, las garras de Greg la habían cortado. No tuvo tiempo de registrar el dolor, Greg siguió atacando como una bestia enloquecida, no había técnica alguna, eran solo instintos bestiales los que guiaban su cuerpo. Fue impredecible y Carol se vio obligada a estar en la defensiva más de lo que le gustaría. Esta vez no trató de bloquear más golpes, se limitó a esquivar lo mejor que pudo, lo que se hacía más difícil, no sabía si era porque su enemigo se estaba haciendo más fuerte o porque ella se estaba haciendo más débil. Ya había adivinado que la sangre era el principal problema, no, ahora no solo era la sangre, el monstruo insecto pulsaba con energía, energía que parecía enfermarla. Si esto no estuviera pasando ella ya habría terminado esta pelea. Chasqueó la lengua, movió la cabeza hacia un lado dejando que uno de los puños de Greg pasara a centímetros de su rostro. Eso estuvo demasiado cerca, ella no podía seguir así. Segundo a segundo Carol sintió que la lucha se hacía cada vez más difícil, apenas esquivó un golpe y una larga cortada apareció en su hombro izquierdo. La sangre salió volando y Carol gritó, esta vez la herida fue más profunda. Mierda. Se sostuvo el hombro y no pudo evitar respirar agitadamente, ella aún no se había acostumbrado al dolor, podía ignorarlo hasta ahora ya que en su mayoría fue superficial pero esta herida fue diferente. Casi cayó de rodillas pero logró mantenerse de pie, no iba a derrumbarse por una herida, incluso si las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos. Greg no ignoró el momento de debilidad de Carol, se lanzó hacia ella sin pausa, sus 4 brazos arremetieron y la enviaron volando por el bosque. Su cuerpo rompió todos los obstáculos en su camino hasta que ella se obligó a detenerse. Su visión era algo borrosa, vio cómo gotas de sangre caían al suelo y se sujetó la cabeza, estaba sangrando. Miró su palma manchada de rojo y no pudo evitar temblar, ella nunca había sentido ningún tipo de peligro en su vida. Nunca nada la había lastimado, nunca nada le había dado miedo. Hasta ahora, por primera vez en su existencia sintió que ella podía morir. Las lágrimas cayeron de sus ojos sin que pudiera evitarlo, sentir miedo real por primera vez en su vida fue algo para lo que no estaba preparada. El hecho de que su cuerpo ardiera en dolor no ayudó en lo absoluto, cada segundo que pasaba se sentía peor.
Su respiración se agitó, alzó la vista viendo cómo Greg se acercaba rápidamente. Ella no moriría aquí, no podía, no cuando por fin su vida tenía sentido. GRRRR. Greg rugió, el sonido que emitía era como si 1 millón de diferentes insectos chillaran y silbaran al mismo tiempo. ¡Ah! Carol también gritó, su voz llena de ira, su pie pisó el suelo haciendo que se hundiera y ella se lanzó hacia adelante a gran velocidad. Los dos se encontraron en el aire, hubo una explosión y todo el terreno circundante colapsó. Carol escupió sangre, su cuerpo voló por el aire, ella intentó volar, mantenerse firme para no caer, pero al igual que su visión de calor su poder de vuelo parecía atenuado. Apenas la mantuvo en el aire por medio segundo antes de que comenzara a caer de nuevo estrellándose contra el suelo y levantando una nube de polvo. Tosió con fuerza agarrando su estómago, todo el aire en sus pulmones había sido sacado a la fuerza y podía sentir como algo dentro de ella se rompió, algo se fracturó. El dolor fue tan agonizante que cayó de rodillas al suelo. Un grito de dolor se escapó de su boca, comenzó a hiperventilar, se retorció en el suelo por un breve momento. El pánico comenzando a llegar a ella. Alzó la vista y vio a Greg poniéndose de pie desde el lugar donde había caído, cualquier herida, cualquier golpe que pudiera haber tenido parecía haber desaparecido. Incluso si la sangre verde lo cubría. El tiempo pareció ralentizarse para Carol, el miedo, pánico y desesperación inundaron su mente por un breve segundo, toda intención de luchar desapareció de su mente. Se hizo hacia un lado esquivando el ataque que venía hacia ella, su mente entrando en un estado de huida. Sin dudarlo comenzó a correr. Carol podía ser del espacio, tener poderes más allá de cualquier humano, pero al final del día seguía siendo solo una adolescente. Una chica que nunca había experimentado el miedo, las dificultades ni las verdaderas luchas. Cuando otros niños jugaban, caían, se lastimaban y luego se ponían de pie, ella permaneció igual, nunca cayó, nunca se lastimó y por eso nunca había aprendido a ponerse de pie por su cuenta. Cuando otros enfermaban, se debilitaban y sus fuerzas les faltaban, ella siempre se mantuvo sana, siempre fuerte, nunca enferma, nunca débil. Por ello nunca aprendió a superar la debilidad, nunca aprendió lo que es sentirse en lo más bajo y aún así levantarse e intentarlo. Pero ahora fue diferente, podía sentirlo en cada centímetro de su cuerpo, en cada célula que la conformaba, como el poder escapaba de ella, escurriéndose entre sus dedos sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Por primera vez en su vida pudo sentir lo que todos los humanos han experimentado innumerables veces. Debilidad. Apretó los dientes, sintió el sabor de la sangre en su boca, el dolor en su cuerpo, cada sensación fue peor que la anterior. Se lanzó hacia un lado esquivando otro golpe, rodó por el suelo y saltó para evitar ser embestida, cada movimiento brusco enviaba olas de dolor por su cuerpo, sus heridas ardían causando que no pudiera evitar gruñir. Su mente comenzó a nublarse, la desesperación comenzando a nacer en ella pero logró mantenerla a raya. Trató de usar su vuelo, su visión de calor, cualquier cosa, pero su fuerza había disminuido tanto que era como si sus poderes se negaran a escucharla. Apretó el puño, esquivó otro golpe y contraatacó, hubo una explosión sónica, entonces el cuerpo de Greg salió volando docenas de metros golpeando una enorme roca a la distancia. Pero incluso si no podía usar sus otras habilidades aún era fuerte, pero no sabía si eso era suficiente. No creía que fuera suficiente. Ella no iba a ganar esto. Así que corrió, sabía que el monstruo se volvería a levantar, nada de lo que le hizo, ningún golpe que diera por más fuerte que fuera parecía funcionar, esa cosa, ese monstruo seguía poniéndose de pie, mientras ella seguía haciéndose más débil. El bosque se convirtió en un desastre, la lucha no había durado más de 3 minutos pero ese corto periodo de tiempo fue suficiente para hacer que todo el lugar pareciera una zona de guerra. Afortunadamente estaban lejos del pueblo, Carol no sabía qué haría si tuviera que preocuparse por alguien más aparte de sí misma. Carol esquivó, rodó y saltó, hizo cada movimiento que pudo para evitar ser golpeada nuevamente, a pesar de su miedo y creciente pánico nunca pensó en dejar de moverse. Porque sin importar cuán mala fuera la situación, cuánto miedo tuviera o cuánto dolor sufriera su cuerpo, un pensamiento seguía llegando a su mente. Daniel la salvaría. Desde el momento en el que se dio cuenta de que no podía ganar este pensamiento había estado ganando cada vez más fuerza dentro de su mente, haciendo eco en sus pensamientos. No fue una pregunta o una duda, era un hecho. Esquivó otro golpe y miró al monstruo insecto frente a ella. Su respiración agitada se calmó, su mente mareada volvió a agudizarse y el pánico que había estado sintiendo se atenuó. ¿Por qué había estado tan preocupada? El desconcierto que había estado teniendo por toda la situación se aclaró de su mente, alejó los pensamientos oscuros y el miedo disminuyó, sus sentidos se enfocaron de nuevo,
Incluso si su enemigo parecía más rápido con cada momento que pasaba, ella aún fue capaz de seguir su rastro. Débil como estaba, ella aún no había perdido. Dio un paso hacia la izquierda, torció su cintura y se agachó. Docenas de ataques intentaron golpearla pero solo lograron rozarla. Ella tenía que seguir de pie, porque Daniel iba a salvarla, él lo haría, eso fue un hecho, no hubo dudas en su mente de ello, no fue una esperanza, porque la esperanza implicaba esperar algo que puede o no llegar a pasar. Para ella fue una certeza absoluta, ella confió tanto en este hecho, esta creencia, que hizo que sus miedos se redujeran por completo, su pánico se esfumó y el dolor en su cuerpo se entumeció. Había estado entrando en pánico sin razón, ella no moriría aquí. Sonrió, sus dientes blancos cubiertos de sangre, sus lágrimas se habían secado y sus ojos brillaron en color rojo una vez más, incluso si fue de forma tenue. De alguna manera por un momento se sintió más fuerte. Fácilmente esquivó otro ataque y golpeó, el exoesqueleto negro se rompió, la sangre salpicó, pero esta vez Carol fue rápida en apartarse de ella. Greg no retrocedió a pesar de ser herido, nuevamente siguió atacando con brusquedad, de forma frenética y bestial. Pero no importaba, Carol esquivó cada ataque ágilmente usando la mínima cantidad de movimientos requerida, evitó que sus heridas empeoraran y gastó menos energía. Todo a su alrededor se convirtió en un vendaval de destrucción, pero Carol navegó a través de él sin pestañear. Aunque su fuerza disminuía cada segundo por una razón que no podía comprender, ella ya había calculado la velocidad a la que lo hacía y había comenzado a ajustar sus movimientos de acuerdo a ello. Usando movimientos cortos y directos, enfocándose en ahorrar su resistencia, evitando que las heridas que ya tenía empeoraran y de no recibir nuevas. Dio un paso hacia atrás, dobló su cuerpo ligeramente y entonces contraatacó una vez más. Su puño golpeó la cara de Greg con toda la fuerza que aún tenía, su rostro se rompió y sus dientes salieron volando junto con sus dos pares de ojos. El cuello del monstruo crujió y su cuerpo cayó al suelo rodando docenas de metros a la distancia hasta detenerse. Se agitó y luchó por ponerse de pie, el vapor saliendo de su cara junto con una luz verde más intensa, se estaba curando una vez más. Carol respiró hondo y se puso en una posición cómoda, firme sobre sus pies. Daniel la salvaría, pero hasta que ese momento llegara ella debía seguir viva. Ella debía seguir peleando. Después de todo, ¿cómo podría salvarla si estaba muerta? Greg se lanzó hacia ella una vez más, su rostro había dejado cualquier apariencia de humanidad atrás, 6 ojos la miraron con un hambre voraz, la parte inferior de su rostro fue reemplazada por un par de mandíbulas insectoides con el resto cubierto por un exoesqueleto más robusto. 4 brazos, una cola y 2 piernas la atacaron desde todas las direcciones, era rápido y ágil, sin miedo a lastimarse, puro instinto animal guiando cada movimiento. Carol bloqueó, esquivó y desvió todos los ataques lo mejor que pudo. Su pierna se disparó golpeando el costado del monstruo con una patada certera, el exoesqueleto crujió, grietas visibles en su superficie. No se detuvo, golpeó su cabeza una vez más mandándolo al suelo sin darle tiempo para reaccionar, se lanzó sobre él y siguió golpeándolo una y otra vez. Trató de apartarla de él pero Carol esquivó sus intentos y siguió golpeándolo, su cola se alzó intentando apuñalarla pero ella se hizo a un lado y la sujetó con ambas manos. Entonces lo lanzó con fuerza, el monstruo navegó por el aire hasta golpear una ladera de una montaña haciendo que un enorme cráter apareciera en ella. La tierra explotó, Greg se puso de pie nuevamente y agitó sus alas, el zumbido reverberó por el bosque haciendo eco por todas partes. Se lanzó de nuevo listo para seguir luchando, Carol lo vio acercarse, estaba por levantar su guardia una vez más pero antes de que lo hiciera una explosión sónica se escuchó viniendo desde el cielo. Antes de que Greg pudiera reaccionar una figura navegó por el aire a alta velocidad golpeando su espalda contra el suelo con tanta fuerza que su cuerpo se partió en dos. El suelo se hundió, cientos de metros de tierra y rocas se comprimieron a la fuerza por el impacto creando un pequeño terremoto que todo Smallville sintió. Carol suspiró, sus hombros se relajaron y sus brazos cayeron a sus costados. Miró a la figura que llegó frente a ella en un instante y sonrió ampliamente. «Estoy aquí», Daniel dijo, mirándola de arriba a abajo con el ceño fruncido. ¿Cómo se había lastimado tanto? Lo sé, Carol respondió, su cuerpo se relajó y la tensión en sus músculos desapareció, casi tropezó pero Daniel la sostuvo evitando que cayera al suelo. Vamos, necesitamos tratar esas heridas. Comenzó a ajustar su agarre sobre ella para cargarla pero Carol negó con la cabeza y levantó su mano en dirección al cráter que Daniel había hecho en su llegada. Daniel se dio la vuelta y vio un resplandor verde iluminarse a través del polvo. Una sombra oscura se puso de pie, su cuerpo destrozado comenzando a reconstruirse rápidamente.
Daniel lo miró interesado. Había estado recorriendo las calles de Tokio cuando Overwatch envió una alerta a su celular, el que había modificado para usar con su identidad como Defiant. Él no podía estar en todas partes, así que priorizaba ciertos lugares y acontecimientos ayudándose de Overwatch. Uno de esos lugares fue Smileville. El pueblo no tenía una gran cantidad de oficiales, pero sí tenían un sistema de alerta que registraba todas las llamadas e informes policiales de la zona. Ya fuera un delito menor como tirar basura en la calle o algo tan grave como un asesinato. Overwatch estuvo atento a todo e informó a Daniel dependiendo de la seriedad basado en los criterios que le había impuesto. Un asesinato en masa frente a la escuela preparatoria de Smileville encendió todas las alarmas de Overwatch al instante. Daniel supo lo que sucedió tan pronto como los estudiantes y maestros comenzaron a llamar a las autoridades frenéticamente. Así que se apresuró a volver, pero por más rápido que fuera seguía estando al otro lado del mundo y se había enterado tal vez un minuto o dos después del hecho. No esperaba que en ese periodo de tiempo tan corto hubiera tenido lugar una gran batalla. ¡Qué desastre! Pero no era momento de pensar en ello, ahora tenía que centrarse en la principal causa de todo esto. Enfocó su vista en su enemigo. Estaba seguro de que ese golpe había roto su cuerpo en varios trozos. Entonces, ¿cómo seguía vivo? GRRRRCQRRRR. El monstruo rugió, luz esmeralda comenzando a salir de él en cantidades cada vez mayores. ¿Ya destruiste su cabeza? La pregunta de Daniel hizo que Carol lo mirara confundido antes de negar. No, yo solo. Le atravesé el corazón recordando ese momento. No pudo evitar fruncir las cejas en disgusto. Ya veo. La figura de Daniel se volvió borrosa dejando solo una imagen residual donde había estado antes. Su cuerpo aceleró llegando frente a Greg en un instante. El monstruo insecto abrió los ojos con incredulidad, sus pupilas se encogieron y sus instintos le gritaron, tenía que correr. Pero antes de que pudiera hacerlo un puño enguantado cubrió su visión. El puño impactó con gran fuerza, el exoesqueleto resistió por un breve momento antes de romperse en pedazos al siguiente instante, sangre verde salpicó junto con carne y materia cerebral. El cuerpo de más de 3 metros de altura tembló por un momento antes de caer como una marioneta con las cuerdas cortadas. Daniel esperó por un momento. Había diferentes tipos de super regeneración, aquellas que necesitaban de un núcleo y aquellas que no. Las primeras, aunque molestas, seguían teniendo una debilidad clara. El segundo tipo fue más complicado, tal vez solo un viaje al sol podría garantizar tratar con tipos como esos. Afortunadamente parecía que esta vez había acertado. El cuerpo convulsionó por unos segundos más, entonces se quedó quieto, el resplandor verde en su cuerpo comenzando a apagarse. Se sintió un poco decepcionado. Daniel había esperado una pelea más desafiante, aunque pensando en ello, tal vez alguien más fue quien tuvo esa pelea. Mirando a su alrededor no pudo evitar levantar una ceja ante la escena. El lugar parecía un campo de batalla azotado por un tifón. Limpiar esto sería un desastre, pero primero tenía a una chica que ayudar. Llegó al lado de Carol rápidamente. ¿Cómo te lastimaste tanto? Esa fue la pregunta que más lo confundía. Si bien el monstruo insecto podría haber sido fuerte para los estándares humanos, Daniel, quien lo había matado, sabía que no debería haber sido ningún problema para Carol. Carol negó con la cabeza, ella también estaba confundida. No lo sé, es como si estar cerca de él me enfermara. Carol tropezó con sus palabras, su cara palideció y casi comenzó a vomitar. Ahora que no estaba en medio de una pelea no pudo seguir ignorando los síntomas. Daniel la tomó en sus brazos y despegó alto en el cielo, atravesaron las nubes y pronto fueron más allá de la atmósfera. Dejó que el sol la ayudara, visiblemente las heridas en su cuerpo comenzaron a curarse. Carol dio un suspiro relajándose y cerrando los ojos. Mientras ella recuperaba sus fuerzas, Daniel miró en dirección a la tierra. No había esperado que algo así pasara, mucho menos tan cerca de donde vivía. Sabía que este mundo no era normal, pero Monstruos esperaba que no fuera algo rutinario. Pensó en sus desventajas, esto tendría algo que ver con ellas, pero tal vez esto no pasó por él. Miró a Carol, tal vez esto tenía mucho más que ver con ella. Cualquiera que fuera la respuesta lo averiguaría. Punto. Punto. Punto.